Buen día, chicos, muy buen día, completo. El día de hoy vamos a ver el tema trabajo mecánico. ¿De qué trata el trabajo mecánico? En física decimos que uno o más fuerzas realizan trabajo mecánico cuando vence la resistencia de otro agente y lo hace mover de un punto a otro. ¿De acuerdo? Así como tú estás observando en la figurita. Dice, la fuerza que aplica la persona si realiza trabajo, ya que vence la resistencia del carro y lo hace mover de un punto a otro. Entonces, esta persona está aplicando fuerza, vence la resistencia de este carro y lo va a hacer mover de un punto a otro. Entonces, ¿cómo es que realiza trabajo? ¿Cómo se va a calcular el trabajo? Mira, antes de ello, si la fuerza no transmite movimiento, es decir, no logra mover, no va a realizar trabajo alguno o el trabajo es nulo. ¿De acuerdo? Ahora, trabajo mecánico de una fuerza constante. Matemáticamente podemos decir el trabajo es igual al producto, es decir, la multiplicación del desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Es un vector cuyo módulo se llama distancia, recordando un poquito vectores, ¿no? O sea, es el producto de este desplazamiento por la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento. El trabajo es una magnitud escalar, es decir, vamos solamente a ubicar los módulos, ¿sí? El trabajo no es que el trabajo va hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha, no, el trabajo es escalar, es una magnitud escalar, solo tiene un número y una unidad, que el trabajo se mide en joules, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es esta multiplicación? Muy bien, se va a multiplicar la fuerza paralela a la distancia que vamos a recorrer. ¿De acuerdo? Paralela, tiene que ser el trabajo de la fuerza paralela. Por ejemplo, tú observaremos ahí una fuerza F que está jalando un bloque yéndose de izquierda a derecha en ese sentido. Pero esta fuerza F tiene un ángulo de inclinación, ¿sí? Un ángulo de inclinación tita. Muy bien, está yendo con cierta velocidad y va a recorrer cierta distancia, por decirlo así, ¿no? Ahora, esta fuerza F podemos descomponerla en sus componentes en el plano cartesiano. Vamos a tener una componente en el eje X, que es F coseno de tita, y una componente en el eje Y, que es F seno de tita. ¿Cuál nos interesará? Obviamente te acabo de decir que para hallar el trabajo, la fuerza tiene que ser paralela a la distancia, ¿no? O al vector de desplazamiento, en todo caso, ¿de acuerdo? Entonces, la que nos interesará es aquella fuerza o aquella componente de la fuerza F que es paralela a esta distancia. ¿Cuál es esta fuerza paralela? Es F coseno de tita. Entonces, dice, la fuerza F tiene dos componentes. Una de ellas es la que transmite el movimiento. Esta será la componente horizontal, es decir, F sub de X, la componente en el eje X, que es igual a F coseno de tita. Luego esta fuerza es la que desarrolla trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a colocar de esta manera, trabajo de la fuerza F es igual a F coseno de tita, porque esta es la componente paralela por la distancia. Donde F es fuerza que realiza el trabajo, W es trabajo realizado por la fuerza, y tita es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, y D es desplazamiento, ¿correcto? Muy bien. Casos particulares de trabajo, trabajo mecánico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esos casos particulares, ¿sí? Con una fuerza constante. Si la fuerza está en el sentido del movimiento, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿sí? El movimiento de izquierda a derecha, la fuerza también, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser igual a fuerza coseno de cero. ¿Por qué coseno de cero? Porque el vector de desplazamiento junto con la fuerza F no realiza, ¿sí? No hay ningún ángulo, hay 0 grados de ángulo entre ellos. Entonces, por eso coseno de cero, por la distancia D. Y coseno de cero, tú sabes que es uno, fuerza por uno, por distancia D. Simplemente el trabajo es fuerza por distancia. ¿De acuerdo? La
Otra forma, o el otro caso particular, si la fuerza es perpendicular al movimiento, es decir, forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Con la distancia, con el vector de desplazamiento, entonces, ¿cómo sería igual? Trabajo es igual a la fuerza F coseno del ángulo que forman entre los dos, 90 grados por la distancia. Pero coseno de 90 es cero. Fuerza por cero, cero. Cero por distancia, cero. Entonces, el trabajo es cero, el trabajo es nulo cuando forma un ángulo de 90 grados, la fuerza con el vector de desplazamiento, ¿de acuerdo? Y si el otro caso, si la fuerza tiene sentido opuesto al movimiento, es decir, el movimiento va de izquierda hacia derecha y el trabajo y la fuerza va de derecha hacia la izquierda, van en sentidos opuestos. ¿Sí? Cuando sucede esto, entonces formaría un ángulo de 180 grados. Trabajo sería igual a fuerza coseno de 180 por distancia. Pero tú sabes que coseno de 180 es menos 1. Fuerza por menos 1 por distancia quedaría menos fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos tres casos. Tres casos ahí. Esos tres casos, entonces simplemente cuando quieran trabajo, fuerza por distancia. Pero ¿qué condiciones tiene que cumplir? Que la fuerza tiene que ser paralela a la distancia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Que tienen que ir en el mismo sentido. Si van en sentidos opuestos, trabajo es negativo. Y si son perpendiculares, el trabajo no existe. Nota, toda fuerza en el mismo sentido del movimiento desarrolla trabajo positivo o también llamado trabajo motriz. Toda fuerza perpendicular al sentido del movimiento no desarrolla trabajo o también se le llama trabajo nulo. Y aquellas fuerzas opuestas al sentido del movimiento desarrollan trabajo negativo o también llamado trabajo de tipo resistivo. ¿De acuerdo? Unidades del trabajo, como ya lo habíamos nombrado, en el sistema MKS, que son metros, kilogramos y segundos, la fuerza por distancia del trabajo, la fuerza se mide en Newton y la distancia en metros. Por lo tanto, en ese sistema, el trabajo se mide en joules, se representa por una J, ¿de acuerdo? Es con el que más vamos a trabajar. Y en el sistema CGS, que son centímetros, gramos y segundos, la fuerza se mide en DINA y la distancia en centímetros. Por lo tanto, nuestro trabajo se mediría en ergios. Pero usualmente trabajamos con los joules. La equivalencia es simplemente que un joule es igual a 10 a la 7 ergios. Trabajo neto o trabajo total. ¿A qué se refiere? Viene a ser la suma de todos los trabajos independientes que desarrolla cada fuerza en el sistema físico en estudio. Trabajo neto entonces sería igual a la suma de fuerzas que desarrollan n trabajos, es decir, todos los trabajos por la distancia realizada de estos. Trabajo mecánico de una fuerza variable. Es decir, hay una fuerza y varía, cambia, ¿sí? Así como cambia la fuerza, va a cambiar la distancia que se esté moviendo o la posición. Podemos observar gráfico de fuerza versus posición. Para hallar el trabajo que realiza una fuerza que varía con la posición, es necesario hacer un análisis del comportamiento de la fuerza con la posición. ¿Sí? Hemos puesto un eje F de fuerza, ¿sí? Forma, bueno, verticalmente y un eje Y de posición horizontalmente. ¿De acuerdo? Teniendo la gráfica diremos que el trabajo mecánico que desarrolla la fuerza variable, me va a desarrollar un trabajo mecánico, es el área debajo de las rectas. Y optaremos por la siguiente regla. Miren, el área debajo de las rectas. Esta es una recta, otra recta, otra recta y otra recta. Esta es una recta. No, este le hemos considerado eje. Este también es otro eje. ¿De acuerdo? Pero están formando figuras, ¿sí? Con respecto a los ejes. Entonces, la siguiente regla dice así. El área por encima del eje posición X, ¿sí? Es decir, del eje X, representa un trabajo positivo. Es decir, toda área que esté por encima del eje X, es decir, de la posición, va a representar un trabajo positivo también llamado trabajo motriz. Y aquella área que esté por debajo del mismo representará un trabajo negativo o también llamado trabajo resistivo. Luego, según la gráfica, podemos concluir que solamente para este ejemplo
porque hay millones de formas que pueden suceder. Para este ejemplo hemos considerado esta región como área 1, esta región como área 2 y esta región como área 3. Entonces, para ese ejemplo, el trabajo, ¿cuál sería? Sería la suma de las tres áreas. Pero vamos a observar si son positivas o negativas. Dice la regla que las que están por encima del eje X serán positivas. ¿Quiénes están por encima? A sub 1. Luego vamos a observar A sub 2. Está por debajo, entonces es negativa. Menos A sub 2. Más A sub 3. Está por encima, es positiva. Más A sub 3. Listo. Entonces ahí tenemos el trabajo. Suma de las áreas. Las que están por encima del eje X positiva y por debajo del eje X negativa. El trabajo como función de la variación de la energía cinética, ¿no? Este trabajo también podemos aplicarlo en función de la variación de la energía cinética, porque una de las fórmulas de la variación de la energía cinética es la que vas a ver a continuación. Fórmula del trabajo, un medio de la masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Solamente esta expresión nos servirá para calcular el trabajo mecánico a partir de la masa, la velocidad final y la velocidad inicial. Es decir, cuando tú tengas velocidad final, velocidad inicial y una masa, puedes calcular el trabajo, ¿sí? No necesariamente puedes tener una distancia o no necesariamente vas a tener, ¿sí?, una fuerza. Si ya tienes las velocidades final e inicial y una masa, puedes calcular desde ahí también el trabajo. Vamos a ver un ejemplo y un ejemplo de gráfica. Una fuerza F actúa sobre un objeto como se puede ver en la figura, ¿no? Gráfica, estamos viendo esta gráfica. Hay el trabajo de esta fuerza para todo el recorrido. El recorrido obviamente va a ser toda la distancia que suceda, ¿no? Mira, aquí aplica cierta fuerza, ¿sí?, hasta una distancia de 8. Después comienza a disminuir, ¿sí?, hasta que ya no existe ninguna fuerza a una distancia de 12. ¿Cómo hallaríamos este trabajo? Vemos que se está formando figura geométrica, ¿sí?, Eh, entre estas líneas donde se desarrolló el trabajo y la fuerza, perdón, la fuerza, ¿sí?, aplicada a la distancia, y los ejes fuerza y los ejes posición, ¿verdad? Pues aquí vemos lo siguiente, mira, mira, estamos viendo, entonces mira, nos decía que podíamos ver, y el trabajo era el área. En este caso, el área por encima de el eje X o el vector posición. Y aquí vemos esta área. Y mira, vemos un rectángulo y un triángulo juntos, pero podemos decir que es un trapecio rectangular también. Mira, ¿cuánto es esta distancia de acá? 14, ¿verdad? ¿Cuánto es esta distancia de acá? 8. ¿Y cuánto es esta distancia de acá? 12. 12 va a ser esa distancia de acá. 12. ¿De acuerdo? 12. Mira, tenemos base mayor, base menor y altura. Simplemente el trabajo va a ser igual a ¿cuánto? Al área de la figura, o al área, podemos ponerle área, simplemente área A. El área A va a ser igual a ¿cuánto? A base mayor, base menor más base menor, porque es un trapecio, base menor más base mayor, sobre 2, ¿listo? Por la altura h, ¿listo? Por la altura h. Eso es igual a ¿cuánto? Base menor, 8. 8 es la base menor, hasta ahí. ¿De acuerdo? Más base mayor, más, ¿cuál es la base mayor? Esta que está acá, 12, ¿listo? Sobre 2, siempre sobre 2. Por la altura, que es 14. ¿Cuánto sería esto? 12 más 8 es 20, ¿sí? Entre 2 es 10, esto se hace 10 por 14. Simplemente nuestro trabajo sería 140.
140. ¿Y qué unidades tiene el trabajo? El trabajo tiene unidades joules. Entonces, como está por encima del área, es positivo. Trabajo vendría siendo igual a ¿cuánto? A más 140 joules. Eso vendría a ser nuestro trabajo según la gráfica que vemos en ese problemita. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo como para que pueda desarrollar un ejercicio de gráficas. Muy bien, chicos, y eso sería todo por el momento. Nos vemos en las clases con más ejercicios de trabajo y de diferentes formas. ¿De acuerdo? Hasta luego. Y no olviden repasar el tema, no olviden repasar las fórmulas que se han observado aquí.